Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Esplanada. Son las 5:30 de la tarde y eso es sinónimo de que llegamos, desembarcamos con cultura, con también muchísima actualidad, ¿no se lo creen? Para muestra, un botón o 4 adelantos. Vamos con el avance porque hoy tenemos con nosotros a una psicóloga en nutrición deportiva y dietética humana. Ella es Sonia Lucena, fundadora del Centro Integral Método Faith, que ha ayudado ya a miles de pacientes a conseguir un peso saludable, pero sobre todo un mejor bienestar, porque ahora viene además con su libro Quiérete bien y di adiós a las dietas para siempre. Esta tarde está en Alicante a partir de las 7 de la tarde en 80 Mundos. Hoy la tenemos aquí en plató. Y en un mundo acelerado y dominado por la tecnología, el arte y la cultura permanecen como espacios de humanidad y reflexión. Hoy Dalia Rosas nos adentra en el mundo de la cultura y cómo afecta a nuestro bienestar. En una tarde en la que también tendremos la oportunidad de conocer a José Navarro Sánchez. Él es ilicitano en el nacimiento, un empresario y sastre especializado en moda masculina y sastrería a medida. Ahora rompe récords a través de las redes sociales, donde divulga de lo que viene a hablarnos también Jordi, de moda. Game Jam, lo que es lo mismo, crear un videojuego en menos de 48 horas. La Universidad de Alicante y su campus han sido escenario de esta actividad que hoy les mostramos, eso sí, si nos acompañan. Y mucho más, señoras y señores, por favor, acompáñennos desde ahora y en los próximos 50 minutos, que les pedimos también que tienen 17 segundos más o menos, que es lo que dura la cabecera, para coger la merienda, para posarse sobre el salón, sobre el sofá y encender la televisión y mantenerse aquí en La Esplanada. Mientras tanto, un bailecito, que esto es gratuito. Los miércoles para nosotros siempre son buenos, pero hoy, créanme que hay miércoles y miércoles y hoy es uno de los mejores. ¿Por qué? Pues se lo vamos a contar, se lo vamos a explicar ya de ella. Ella es una mujer que nos ha acompañado a lo largo de muchas temporadas aquí en La Esplanada. La despedíamos hace muy poquito, pero sabíamos, algo atisbábamos ahí en el horizonte, que nos íbamos a volver a reencontrar, y así ha sido, porque ha vuelto nuestra alegría de los miércoles. Ella es Sonia Lucena, psiconutricionista y además ahora autora de un libro, Quiérete bien. Muy buenas tardes, bienvenida, Sonia. Buenas tardes, con este recibimiento voy a venir más. Hombre, tienes las puertas abiertas, porque como decía la Oreja de Van Gogh, tú siempre serás bienvenida a este lugar. Pues yo feliz, muchas gracias. Vienes a Alicante, no lo haces solo para venir a La Esplanada, que también vienes a presentar libro a las 7:30 de la tarde. Lo haces en un marco incomparable como es la librería 80 Mundos, antes Pinchón, en el corazón de la capital de la provincia, y para reunirte, ¿no?, de alguna manera con la audiencia, con el público que te sigue y con tus lectores. Claro, porque en Madrid hay muchas personas de Madrid, pero también hay muchas personas de aquí, y bueno, es mi segunda casa, estoy aquí me siento como en casa, así es que hoy a las 7:30 estaré allí firmando libros y contando un poco de la historia del libro. Vamos a hablar de la historia del libro. Solo con la portada ya nos hacemos una idea de que esto va de perder peso, pero no solo de ello, también va de hacerlo bien, de hacerlo con un método, que no sea pesarnos todo el rato en la báscula, que esto ya a lo largo de estas temporadas les hemos dicho que de poco sirve. De poco, de nada. De hecho, de lo que va el libro es de quererse bien, es de aprender a cuidarse. Hay una de las cosas, uno de los mayores fallos que hay en la sociedad, y el motivo por el que hay tantos problemas de sobrepeso, es que hay mucho desconocimiento. Y esto parece como irónico, ¿no?, porque hay tanta información. ¿Cómo puede ser? Pues porque hay mucha información dispersa, también hay mucho sensacionalismo y mucha llamada a la atención, también muchos no es y sí es categórico, ¿no?, las 3 cosas que no debes de comer, y entonces hay mucha desinformación por tanta información. Entonces el libro trata de dar esta luz para que las personas aprendan cómo funciona su cuerpo y decidan cuidarse de forma saludable. Hablas también de las dietas, aportas datos, nosotros los vamos a recoger si nos los permites, no lo sabemos de memoria, así que vamos a ir a los datos, a las hojas. 250 millones
250.000 millones de dólares al año, mueve esta industria en España entre 500 y 1.000 euros por perder peso a través de estos métodos, y tú apostillas en este libro que no hace falta recurrir a la dieta. No, hay que aprender a cuidarse, es un aprendizaje, y sí, el gasto es ingente porque es un mercado que, también lo digo en el libro, es un marketing seguro. Todo lo que va a un dolor tan grande como es el sobrepeso, máxima en la sociedad exigente que vivimos, de tanta exigencia con el cuerpo, el culto a la belleza, etcétera, pues mueve mucho dinero, despierta mucho interés y las personas invierten mucho. Pero si uno sabe cuidarse, aprenderá a cuidarse para siempre y no tendrá que estar constantemente haciendo dietas y probando cosas diferentes para perder grasa. Es que además dices en las páginas de Quiérete Bien que el sistema digestivo incluso pierde, ¿no?, su función natural a través de estas medidas estrictas y restrictivas que tenemos a través de las dietas. Claro, es que las personas creen que el efecto rebote es solo bajar y volver a subir de peso, pero no es la verdad. La realidad es que cuando suceden estos efectos rebotes constantes, sufre nuestra microbiota, sufre nuestro sistema, cómo funciona se desregula y se pueden generar patologías graves como una resistencia a la insulina, problemas de tiroides, y luego hay otro tipo de productos y sustitutos, etcétera, que pueden producir graves daños a la páncreas, al hígado, etcétera. Tú, además de ser nutricionista, eres psicóloga, por eso esto de psiconutricionista, y no solo porque quedaba bien en un título, sino porque sirve de mucho el tener el conocimiento en psicología para llevar también la nutrición a otra fase. En este libro también hablas de eso, hablas de querernos y cómo también el dolor, los sentimientos negativos pueden hacer que nuestro peor aliado se convierta en el alimento. Claro, y justo que fíjate, es algo maravilloso el comer, como para que sea nuestro enemigo. Entonces sí, efectivamente la parte psicológica es importante. La mayoría de los pacientes que llegan a mi centro lo que me comentan es: no me cuido porque no sé gestionar la ansiedad, porque tengo muchísimo estrés y lo pago con la comida, ¿no? Es un chute dopaminérgico en muchas ocasiones, pero luego hay un factor que es psicológico, pero también hay un factor que es fisiológico. Si mi cuerpo no está bien nutrido y bien alimentado, va a despertar en mí una sensación de ansiedad por la comida, y por ende, si no estoy bien emocionalmente, va a pedir algo que me haga sentir mejor, y los azúcares y las grasas pues son dopamina para nuestro organismo. Ese eje intestino-cerebro que está tan conectado y que además hay evidencia científica que no son dos órganos incomunicados, sino que tienen, una sinergia continua. Continua, nuestro intestino tiene millones de neuronas, y de hecho nuestro intestino produce el 90% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Esto quiere decir que cuando mi intestino está mal, todo lo que me hace a mí sentir bien, que es serotonina y dopamina, está desregulado. Así es que si regulamos nuestro sistema intestinal y además gestionamos nuestras emociones, tendremos este eje, como tú dices, en un equilibrio que mantenga nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático en orden, y por lo tanto en equilibrio también con nuestra alimentación. Compañero, no tenemos martillo, porque iba a decir que nos lancen el martillo para derribar los mitos, las leyendas. Vamos con las frases que solemos repetir y que nos imponemos, ¿no?, más que solo verbalizarlas, para que sean excusas para no hacer frente a, bueno, pues una vida poco saludable. Por ejemplo, hay personas que piensan y se escudan en esto de: lo mío es genética, poco puedo hacer. Mira, yo me parto porque a mí me vienen muchos pacientes con sus test genéticos, ¿no?, que le han cobrado 300, 200 euros por decirle dónde están sus factores genéticos que están influyendo en esto. Bueno, pues cuando les enseño los datos reales, se puede ver que la genética influye entre un 7 y un 10% en el mejor de los casos. No estamos condenados a ser más o menos obesos o a tener más o menos sobrepeso porque mi madre o mi padre tuvieran sobrepeso. Y en estos está muy bien hacer estos estudios genéticos, ¿no?, por ver un poco la tendencia, pero la realidad es que la forma en la que yo me cuido es lo que va a marcar. Y en el libro, por ejemplo, hablamos de la epigenética, que es un factor que cada vez marca más el destino de las personas, que es el modo en el que nos cuidamos o hacemos de día en día, es lo que va a marcar cómo vamos a estar en nuestra vida. Yo esto se lo digo a mis pacientes: mi madre ha tenido sobrepeso toda la vida hasta que empezó a trabajar conmigo.
y hablamos de que hizo de todo, todas las dietas de aquel momento, bueno, algunos debatidos no porque le daba asco, pero... ¿La de la alcachofa la hizo? La alcachofa no, pero en aquel momento existía el peso ideal, existían diferentes dietas, pues, diferentes opciones para poder perder grasa. Y bueno, es que yo tengo que ser así, no, hoy en día es una mujer en normopeso, sana, que hace ejercicio, por lo tanto la genética no nos condena. Si como menos, estaré más delgado. Falso. ¿Quieres que seamos breves? Sí. No. Muy bien, nada que ver, ¿no? No, porque nuestro cuerpo por hemostasis se equilibra. Si yo como poco, guarda más. Así es que lo que hay que decirle al cuerpo es, ahora que nuestra audiencia no diga, pues ahora me lo como todo, no, hay que comer con equilibrio y que no pasemos hambre. Importante que nuestro cerebro no diga, uy, Sonia está pasando hambre, porque lo que va a hacer el cortisol es guardar para futuros problemas o crisis nutricionales. Premio y recompensa. Mucha gente utiliza la comida como recompensa, esto jamás de los jamases. A ver, la comida como recompensa, si es sana, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? A mí si me encanta... tomas una manzana. No, pero mira, yo hago, por ejemplo, unas galletas con avena con chips de chocolate, que eso es un manjar, o me hago unas tartaletas de plátano con arándanos, que es otro manjar. Entonces, claro que puedes hacerte y decir, escucha, esta tarde, mira, yo esta tarde me apetece un cafetito con estas galletitas, pues lo disfruto. Pero que el premio no sea ese, porque el premio tiene que ser cuidarte, no descuidarte. Muy bien. Vamos a continuar con afirmaciones a por la siguiente. Si hago una dieta o si me empiezo a cuidar, tengo que eliminar todas las grasas. Quizás todas no, ¿no? No, las grasas son necesarias. Piensa que algunas vitaminas son liposolubles. Es decir, si no tomamos grasa, no vamos a poder sintetizar y utilizar y aprovechar ciertos nutrientes. Y por otra parte, la grasa es necesaria. Necesitamos grasa en ciertas zonas, esto es así. Tenemos que tener grasa que es un termorregulador, que es un impacto protector, pero en equilibrio y con salud. Luego también hay una parte muy importante, y esto lo hemos comentado a lo largo de tus, creo que eran 5 años aquí en la Explanada. Sí. ¡Wow! 5 años, madre mía. ¡Qué mayor! ¡Cállate! No has envejecido y encima has ganado experiencia, hombre, Sonia, sí, todos son cosas positivas. Sí. No soy vieja, soy mayor. No, es experta. 5 años en la Explanada, lo hemos hablado mucho. Hay un punto donde hay que planificar, no hacerlo todo a locas y bobas, sino poner puntos para poder seguirlo con también mucha cabeza. Importante, en el libro hay una frase que yo digo, que evidentemente que me permitan todos, me perdonen todos los poetas que saben de estas cosas, pero la frase es, la planificación es la madre de la adelgaza acción. Entonces, si yo como bien y me cuido, entonces me organizo, igual que me organizo en todo lo demás, igual que tú para venir aquí, pues dices, vale, si llego a tal hora, tengo que comer a tal hora, y luego cenaré a tal hora, o iré a entrenar, o tengo que llevarme tal porque va a estar invitado este y este, ¿no? Pues con nuestra alimentación igual, yo tengo que organizar lo que voy a hacer en cada día con mi comida. Si lo tengo planificado, no tengo que pensar, que a nuestro cerebro le cuesta mucho pensar, tengo que decir que es así. Entonces lo tengo ahí en la neverita y digo, vale, hoy que me toca esto y esto, pues lo saco y lo preparo, o lo congelo y lo tengo hecho. Sí a los menús. Sí, a los menús sí. Claro, y aquí me viene la pregunta, porque mucha gente nos estará viendo desde casa, ay Sonia, es que yo tengo hijos, tengo nietos, nietas, ¿qué pasa? Cuando tenemos hijos y hijas, ellos se enteran de algo. La infancia es una etapa importante para la alimentación, para cuidarnos, para también enseñarnos ciertos hábitos, ¿no? La infancia es vital. Yo doy formaciones y clases en colegios a niños y son ellos los que llegan a casa y dicen, mamá, has dicho en el cole que esto hay que comerlo así, ¿no? Porque son muy fáciles de moldear hacia una nutrición sana. Yo siempre digo lo mismo, la educación es un legado que vamos a dejar a nuestros hijos de vida, y la alimentación tiene que formar parte de la educación, porque es lo que mantiene tu organismo y tu cerebro activo. A las 7:30 de la tarde, Sonia Lucena estará en la librería 80 Mundos. Esta es cuñita publicitaria para empalmar a la siguiente pregunta, que es la motivación. Motivación, ¿qué papel juega dentro de todo este proceso de cambio y bienestar? Pues mira, la motivación es muy importante, pero en el libro hablamos de... Os estoy haciendo unos spoilers que tenéis que coger el libro. Claro, también iba a decirlo. Estoy contando todo. Esto es poner la miel, que además es muy sano, en la boca. A ver, la motivación es muy necesaria, pero a veces las personas creen que todo tiene que ser con motivación. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. ¿Tú hay días que no vienes motivado a trabajar o todos los días vienes ahí
a tope. Te diría que todos los días vengo motivado porque seguro que nuestros jefes están viendo este programa, pero si viniera aquí Conchita la poligrafista diría, miente taxativamente. No, hay días que más motivado y otros menos. Pues eso nos pasa con todo. Hay cosas que son por motivación, pero también tenemos que tirar de nuestro sentido de la responsabilidad. Y yo tengo la responsabilidad de cuidar mi cuerpo porque además tengo personas a las que tengo que cuidar y tengo un trabajo y tengo una serie de cosas que hacer. Entonces, la motivación sí, pero hay que soportarla sobre un razonamiento que realmente sea sostenible, porque si la motivación es el bikini, ya te digo que la motivación te va a durar de abril a julio. Fin. Pues así me dura a mí la motivación, de abril a julio. Qué mal. Pues me voy a tener que leer el libro, Tienes Sonia. que leerte el libro. La gente lo puede conseguir en librerías, lo puede conseguir en grandes plataformas, puede conseguirlo hoy mismo a las 7:30 en Alicante, en la librería 80 Mundos, hoy mismo, miércoles 4 de febrero, en librería 80 Mundos, anteriormente Pinchón, en el centro de Alicante. ¿Por qué tienen que ir? ¿Por qué tienen Hombre, que porque me participar? tienen que dar una chuchón, eso para empezar. Eso para empezar, venga, ya partimos bien. Claro, partimos bien, ¿no? A ver, empieza a las 7:30, pero podéis ir un poquito más tarde porque yo estaré allí un rato largo. ¿Por qué tenéis que ir? Primero porque voy a desvelar cosas que no están en el libro. Y también porque os lo voy a afirmar, pero sobre todo por vernos y por darnos este calor humano que personalmente creo que carga mucho las pilas. ¿Sí? Decía el Sapun... No, claro, era una pregunta retórica. ¿Sí? Sonia Lucena me ha mirado diciendo, ¿ahora qué va a decir este? No, decía el Sapunset que dar abrazos de aproximadamente 10 segundos alargaba la vida. Sí, Pues ciertamente, porque activa la serotonina y nos hace sentir mejor. Así es que prometo dar abrazos de más de 10 segundos. Voy a empezar a implantarlo. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que con la pandemia y esto de la distancia social me he desacostumbrado a dar abrazos y besos. Yo es que soy muy besucona. Ahora doy la mano. Queda muy de gentleman. La gente Hombre, dirá... yo cuando no conozco a alguien sí le doy la mano, pero yo ya si vienen a verme y vienen a ver el libro y ya hay un vínculo, ¿no? Diferente. Así que no, va a haber achuchones para Pueden todos. seguirla a través de las redes sociales. Sonia Lucena, la pueden ver hoy a las 7:30, miércoles 4 de febrero, en la librería 80 Mundos. Anteriormente Pinchón. Sonia, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, pero puedes levantar tu libro como si fuera el mismísimo Simba en El Rey León, y ahí lo tienen. Quiérete bien en todas las plataformas, también en librerías de cercanía. Gracias de verdad, Sonia. A vosotros siempre y un besito. Nosotros continuamos, que seguimos. Oye, qué tarde más agradable se ha quedado. ¿Y dónde nos vamos? Pues nos vamos a ver una Game Jam. Habrá mucha gente que no esté habituada a este término anglosajón. Pues se lo vamos a explicar rápidamente. 48 horas para crear un videojuego. Crear un videojuego en 48 horas. Es la difícil tarea a la que se han enfrentado 70 jóvenes en la Game Jam 2026. Un reto que invita a participantes mayores de 18 años a desarrollar este tipo de juegos en 2 días de trabajo ininterrumpido. Tienen desde viernes por la tarde hasta domingo a mediodía que se presentan y los jurados deciden y tal. Y tienen que hacerlo pues lo más desarrollado y específico posible dentro de la temática que propone la Global Game Jam. Estos videojuegos, aparte de competir aquí de manera local, luego son enviados mediante la web de la Global Game Jam y son evaluados también de manera global junto con los videojuegos de las sedes de todo el mundo. La temática de este año es máscaras y siempre que el juego toque de alguna manera la que sea la temática, o sea, ya sea de manera literal que hayan máscaras o de manera metafórica que le quieran dar los participantes, pues entraría dentro de la temática y puede participar y ser candidato de ganar la Global Game Jam. Una experiencia que engancha. Es el caso de Antonio Carbonell, que repite por segundo año consecutivo y que ya conoce la complejidad de este desafío. Tiene un montón de retos, sobre todo a la hora de la coordinación con los compañeros y calcular qué es lo que eres capaz de hacer en estas 48 horas y sacar el máximo partido de cada minuto. Este año 2026 el tema central ha sido máscaras, una temática que lleva a exprimir la vena creativa de los participantes. Hemos elegido el concepto de desenmascarar a alguien y es un juego de intentar atrapar al asesino en un tren, rollo con máscaras de Venecia y todo eso, rollo muy carnaval. Y es ir encontrando al asesino con diferentes pistas, todo con un tono muy apagado, sustos y tal.
estamos ahí. Eso nos gustaba mucho la idea de poder mezclar las pistas con los sustos, con la primera persona, las cámaras y tal. El evento está organizado por la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Alicante Multitech, una entidad que ofrece la oportunidad de crear vínculos entre los alumnos a lo largo de su paso por el campus. Pues en este evento se busca fomentar mucho la creatividad, por un lado, porque al final desarrollar un videojuego requiere mucha creatividad y paciencia y saber lo que haces, y luego a la vez fomentar tus habilidades en este campo, porque participa desde gente con mucha experiencia que ya ha trabajado en el sector hasta estudiantes que a lo mejor están en segundo o tercero de carrera y que no tienen mucha experiencia en esto todavía, pero que sienten mucho interés por el campo. Entonces te sirve para aprender, para desarrollar tus habilidades, incluso hacer contactos en el sector. Hay gente que hasta encuentra prácticas o trabajo a raíz de este tipo de eventos, entonces son una oportunidad tanto creativa como formativa a partes iguales. Multitech UA lleva un lustro formando comunidad con más de un centenar de miembros. Bueno, qué maravilla de tarde. Una tarde con muchos colaboradores y colaboradoras, rostros de nuestra casa, de esos que nos gusta cuidar y traer. Sobre todo cuando llegamos al Ecuador de la semana, que cada vez se hace más complicado, y lo intentamos hacer con optimismo. Hoy estamos hablando de bienestar, bueno, por un tubo, y para hablar de ello tenemos a Dalia Rosas. Muy buenas tardes, Dalia. Hola, buenas tardes, qué placer haber escuchado a Sonia, ¿verdad? Y ahora de lo que vamos Iba a a hablar. decirte, y ahora seguimos hablando de bienestar, seguimos hablando de cultura, porque somos un programa muy cultural y a lo largo de este tiempo hemos dicho, la cultura aporta muchísimas cosas a nuestro bienestar. Sí. Parecían palabras mojadas, esto que lo vas soltando y al final cala, pero no sabemos si tiene fundamento científico, ¿no? Y en este caso lo tiene y lo vamos a demostrar. Sí, a ver, la cultura, que parece algo que está como muy lejano y que no forma parte de aquellas cosas que nos proporcionan salud, tanto mental como emocional, como salud general, ¿no? Porque antiguamente se pensaba que la salud dependía de eso, de la alimentación, de tener las necesidades básicas cubiertas, pero la cultura es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando las personas se acercan a los contenidos culturales, les permite conexión emocional y también la posibilidad de plantearse si se puede ser creativo, ¿no? ¿Cómo es posible que los artistas sean creativos, que lo que vemos nos transporte a alguna realidad que tenemos, ¿no? Entonces siempre se ha visto como algo muy lejano, pero vamos a intentar acercarlo un poco, ¿no? Claro, al final la creatividad no es solo, ¿no? Pues de alguna manera inventar, sino conlleva mucho más, activa Sí. muchas partes del cerebro, Sí. nos hace sentir diferentes incluso. Sí, totalmente. Durante muchos años se ha creído que, bueno, y se había manifestado, ¿no?, que la inteligencia era solo una, y esto lo hemos hablado muchas veces, pero ya se ha demostrado que la creatividad forma parte de un tipo de inteligencia que yo diría que tenemos casi todas las personas, porque se basa básicamente en que desarrollemos lo que todas las personas tenemos en nuestro hemisferio derecho, que es la posibilidad de crear a partir de cualquier cosa. Antes Sonia estaba hablando de la nutrición y se puede ser creativo hasta en un plato de comida, ¿no? Cómo colocamos los alimentos, qué colores ponemos. La mesa, ¿no? incluso. Sí, en la mesa, que por cierto a mí ahora me aficioné un poco al tema de las mesas, también un poco para ser creativas, ¿no? Porque parece que la creatividad y el arte es algo lejano, pero lo podemos plasmar en el día a día, y eso es lo que me parece más interesante que digamos hoy aquí, ¿no? Con lo cual no hace falta ni poner un lienzo y empezar a pintar, que si quieren lo pueden hacer, sino también, como decía nuestra compañera y amiga Dalia Rosas, lo pueden hacer en los pequeños gestos que tenemos habitualmente y en nuestra rutina. Sí. De hecho, dicen que el arte, que la cultura ayuda incluso a regular nuestras emociones, cuando Sí. estamos un día un poco más alicaídos, a Sí. intentar mejorar. Sí, totalmente. Qué duda cabe que si tenemos un día malo y ponemos música, nos ponemos a bailar, ¿no?, y nos soltamos, nos sentimos mejor. Y si esto le añadimos que no solo lo hago en un día puntual, sino que participo tanto en grupos de baile como de teatro que estamos aquí viendo, al final son formas de expresarnos también y de sacar un poco eso que estamos sintiendo, ¿no? A nivel emocional,
el arte es creación. Hace poco estuve en una formación muy interesante que se decía que la cultura era producción social de significado, que no es algo lejano, que es algo que producimos en el día a día y que nos ayuda a estar conectados con otras personas, ¿no? O sea, básicamente también permite eso, porque cuando nos juntamos para hacer un baile o para participar en un teatro o para ir a ver una exposición, ¿no? Que digamos, eso nos hace un poco reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo y sobre todo cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Incluso hay terapias, ¿no? Dedicadas exclusivamente a la cultura, al arte, a la creatividad, a expresar las emociones a través de este canal. Sí, por supuesto, la creatividad lo máximo que permite es poder sacar aquello que sentimos dentro sin tener que expresarlo a veces con palabras, ¿no? Lo que has comentado, la arte terapia, que se utiliza mucho a nivel infantil, juvenil y de adultos, de forma que a través de lo que surja en algo que pinte, en algo que baile o que exprese de cualquier arte escénica, eso que llevo dentro, ¿no? Entonces la arte terapia, pues en pinturas, y lo vemos en pinturas a lo mejor de grupos comunitarios, ¿no? Muy interesante a mí que me gusta tanto el trabajo comunitario, porque al final la cultura y el arte tiene que ser algo que llegue a todo tipo de personas, no a una élite. Es verdad que a veces la cultura se vive como algo elitista, pero la cultura tiene que ser social, tiene que aportar a las personas desde las bases, ¿no? Y también dar el mensaje de que no solamente tiene y puede acceder a la cultura quien tiene cubiertas todas sus necesidades básicas. Aquí en la ciudad tenemos muchos ejemplos de lugares y de actos a los que puede acudir cualquier tipo de persona, ¿no? Sea cual sea su condición económica y social. Entonces pienso que es importante. De hecho, bueno, yo también trabajo un poco en eso y siempre procuramos acercar a todo tipo de personas la cultura. Porque democratizarla. Es una forma, sí, democratizarla, y es una forma también de aumentar la autoestima de las personas. Cuando una persona consume cultura, va a un teatro o a un concierto, entiende que puede ser posible, que otra vida mejor puede ser posible a través de vivenciar eso, ¿no? Estábamos hablando en el caso concreto de las terapias en hospitales, en clínicas de día, en diferentes espacios relacionados con la salud directa, pero también lo podemos aplicar en otros entornos como en el laboral, donde pasamos tanto tiempo y donde también a través de ejercicios, de dinámicas, se puede introducir terapias colectivas culturales que ayuden a reforzar, ¿no? Ciertas relaciones laborales. Sí, totalmente. De hecho, bueno, a nivel laboral, por supuesto. O sea, cualquier actividad que se haga en las empresas a través de la cultura, de la creatividad, siempre va a mejorar el clima emocional que haya. Pero una cosa que estamos viendo mucho hoy en día es que muchos restaurantes, muchas tiendas y todo están fomentando como ven y pinta tu cuadro mientras tal cosa, ven mientras consumes, ¿no? Y eso significa, ¿por qué? Porque al final la gente tiene un poco de miedo a acercarse a eso que es soltarse y pintar algo, ¿no? Pero yo que voy a pintar. Esa cuarta pared eso también, que en el teatro existe y estamos muy acostumbrados, pero también en el arte, en la cultura visual, donde piensas, yo no puedo hacerlo. Sí, yo no soy capaz, que voy a pintar. Sí, somos un agente externo. Sí, porque eso tiene que ver con el bloqueo que hay hacia la creatividad, ¿no? Cuando yo me planteo un cuadro, pues igual me estoy planteando un gran paisaje, pero a lo mejor el arte abstracto también me va, ¿no? Y lo vemos aquí en colecciones fabulosas como Juana Francés en el MACA. O sea, Juana Francés fue una mujer que a mí me encanta ver sus cuadros porque nada más sus colores y sus formas ya dicen quién fue ella. Entonces eso nos acerca y nos hace ver que no hace falta ser un erudito para poder pintar, para poder bailar, para poder participar, que sobre todo la cultura en cierta forma y en gran medida es participación. Y la participación lo que fomenta es cohesión, es compromiso también, ¿no? De las personas en sus espacios, en sus barrios, con otros grupos, ¿no? A través de la cultura podemos conocer personas muy diferentes también, eso es muy interesante. Hablábamos de cultura como canal para llegar a un mayor bienestar, a despertar ciertas partes del cerebro, pues también la memorización, podemos hablar también de la creatividad, hablábamos también de la autoestima. De la autoestima. Todo esto
Hoy lo hemos elegido este tema porque se celebra una efeméride y cogiendo esto como percha queríamos tirar del hilo. Hablamos de... Hoy se celebra así porque, para que ustedes lo sepan, el calendario tiene muchísimas efemérides, una de ellas es el Día de la Lectura en Voz Alta. Y entonces Dalia y yo hablábamos y decíamos, ostras, es que la importancia que tiene la lectura, la importancia que tiene la cultura y también la lectura en voz alta, sin ir más lejos, porque también tiene una ayuda directa con cómo nos sentimos. Sí, sí, totalmente. La lectura en voz alta primero hace que los contenidos se nos queden mejor. De hecho, es súper recomendable cuando una persona está estudiando o quiere que un contenido se le quede, que lo lea en voz alta. Y por otro lado también tiene una cosa que es como que nos amigamos con nuestra propia voz, ¿no? El leer en voz alta nos hace tener más conexiones neuronales porque no es solamente el lenguaje escrito, sino también el hablado, ¿no? Y aparte de eso, pues propicia que nos sintamos más cómodos en nuestra propia voz, en nuestro propio discurso, ¿no? Es uno de los grandes beneficios de la lectura en voz alta. Muy importante esa lectura en voz alta, aunque si alguien lo quiere hacer en silencio, también pueden hacerlo porque también tiene, bueno, pues una repercusión emocional muy grande. Está demostrado también científicamente, todo lo que les estamos diciendo tiene una base empírica. Hay personas que han dedicado su tiempo y profesión a analizar, ¿no? Cómo respondemos a ciertos estímulos, en este caso los culturales y los literarios, adentrarnos en un libro, y lo comentamos aquí con una socióloga, lo comentamos también con Neus Pachón hace unos tiempos, cuando saltó una polémica de una influencer que recomendaba no leer o que a ella no le gustaba nada leer y que ella nunca había leído. Pues oye, háganlo si no lo han hecho nunca, porque de verdad es embarcarse en un viaje maravilloso y que nos ayuda. No es sustituto de ninguna medicina, tampoco de un antidepresivo, pero puede también ser complementario y paralelo, y verán que tiene unos beneficios directos inmejorables. A ver, leer y el arte en general, la creatividad, tiene algo muy bueno, que es que nos transporta por un lado a otras historias y también mucho dentro, porque eso que decimos y que leemos y que podemos leer en voz alta puede que resuene con cosas que nos suceden, ¿no? Entonces me regalaron muchos libros ahora estas Navidades, pero en 2 días me he leído Las Gratitudes, que no sé si sabes qué libro es, uno que ha estado muy famoso ahora, de una autora francesa. En 2 días, porque de verdad hablaba de las personas mayores, de cómo las personas van perdiendo la cabeza, o sea, van perdiendo conocimientos, y la verdad es que el libro es tan entrañable, y claro, no lo he leído en voz alta, pero ahora que lo estamos hablando, pienso que si le hubiera dado entonación a los personajes, pues todavía hubiera sido más emocionante, ¿no? Pero claro, indudablemente no a lo de no leer. Leer es una cosa que nos hace un poco abrir nuestra mente, también el arte, ¿no? También la creatividad, y ser más comprensivos, más abiertos a experiencias nuevas. O sea, por supuesto que lo de no leer, yo estoy totalmente en contra. Además, yo soy una friki de leer libros en papel. Luego yo, no sé si te ha pasado, esto ya es experiencia personal, conocí a una persona que me decía, yo nunca viajo, porque estoy tan a gusto en mi ciudad que no quiero ir. Y era verdad, no lo decía para vender bien a Alicante, en este caso que era la ciudad, que a mí me encanta Alicante, pero viajar también te abre un mundo, un horizonte, te enseña nuevas culturas, que a veces estamos acostumbrados a las nuestras, que está genial, pero bueno, pues de alguna manera dar un salto y abrir la mente también hacia las diferentes experiencias que nos ofrece el viajar, es algo que no se deben perder. Sí, por supuesto, viajar es maravilloso, te permite conectar con culturas muy diferentes a la nuestra, y aunque sean parecidas, siempre vas a aprender algo. Yo siempre digo que cuando viajas y vuelves, no eres la misma persona, no puede ser. O sea, eres una persona diferente. Pero bueno, también leer, también la cultura nos permite viajar hacia historias, hacia emociones de los artistas, ¿no? Y eso también nos hace crecer. O sea, los viajes también pueden ser emocionales. O sea, está bien viajar, y quien puede hacerlo, maravilloso, pero quien no, siempre tiene un libro, siempre hay un museo, siempre hay un teatro, o por lo menos pintar, ¿no? Te hace tu propio viaje interior también. Y no hace falta viajar muy lejos, que no hace falta cruzarse el charco, hacer las Américas de repente, o las Asias, que tienen aquí pueblos en nuestro entorno. Pueden ir a Xixona, que es maravilloso, a San Juan, a Campello, con 23 kilómetros de costa, y que lo tienen a un precio muy económico, porque cogen el tram desde la capital de la provincia y pueden ir a
puntos de la comarca, pueden coger un autobús. Bueno. Sí, a ver, yo siempre digo que cuando hablemos aquí, hablamos de lo que pueda ser más accesible a las personas, porque nuestro programa pues es lo que intentamos y siempre lo que sea aplicable al día a día, ¿no? Porque esas grandes expectativas son muy difíciles, pero lo del día a día pues es lo que nos hace ser y estar mejor. Zanjamos tema con esto. Dalia, muchísimas gracias por estar, por existir y por hacerte presente cada miércoles en la explanada. No te vamos a despedir aún porque te voy a hacer unas últimas preguntas. ¿Cómo llevas tú el tema musical ahora que hablábamos de cultura, de música, de arte? Pues sí, yo aprendo todo el tiempo de la música, ¿eh? Sí, es verdad, porque no puedo decir yo sé mucho, pero me gusta ir a conciertos, me gusta escuchar música diferente, eso me encanta. ¿El Benidorm Fest te pilla así cerquita? Bueno, aparte de geográficamente, que evidentemente sí le pilla cerca. Aunque no vaya, siempre veo a los artistas que van al Benidorm Fest. Muy bien. O sea, en los vídeos y tal. ¿Hay alguna canción del Benidorm Fest que te guste? No de este año. De este año iba a decir, no las conozco. La del año pasado, la que ganó. ¿La Diva? Hombre, esa. Y la otra, la de la zorra, también me gustó bastante. Muy bien. Además, hoy vienes también a Animal Print, no de zorra, sino de guepardo. ¿Nos podrías tararear, por ejemplo, la Diva? Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín de espinas y rosas. Ay, Dios mío, vamos me encanta, o sea. No nos abandonen, que esto no vamos a seguir cantando, no se preocupen. Que ya ha llovido mucho hoy. Hoy, desde luego. No venimos a hablar de Melody, pero que bien podríamos, venimos a hablar del Benidorm Fest. ¿Qué te parece, Dalia? Genial, me encanta, me quedo a verlo. La semana que viene el Benidorm Fest llega de nuevo a la provincia de Alicante y lo hacemos con una iniciativa de Ecovidrio. Pueden votar y de una manera muy especial a sus artistas, como reciclando. Ecovidrio y el Ayuntamiento de Benidorm refuerzan su apuesta sostenible por la ciudad. Con motivo del Benidorm Fest, ambas entidades han puesto en marcha la iniciativa Vota con Vidrio, un proyecto en el que el reciclaje determinará al ganador popular de esta edición. Esta es una actividad que encaja perfectamente, por tanto, en lo que es nuestro camino hacia esa actividad regenerativa. Toda acción humana, en cualquier lugar del mundo, deja una huella. Y debemos trabajar para que esa huella no solo sea reducida a cero, si es posible regenerar también todo aquello que podamos haber dejado en el planeta. Para ello, a lo largo de la avenida Bilbao, 18 contenedores tematizados con la imagen de cada uno de los artistas estarán a disposición de la gente para hacer del reciclaje un voto popular. Estoy seguro que va a haber contenedores que, independientemente del artista que reflejen, van a ser vaciados y llenados de nuevo y otra vez vaciados, y en definitiva encaja, como digo, perfectamente en lo que queremos que sea todo lo que se hace en la ciudad, ¿no? Los benidormenses tendrán de fecha límite hasta el 13 de febrero, coincidiendo con la fiesta del Euroclub, para elegir a su artista favorito. El ganador de este reciclaje popular será galardonado con una estatuilla de vidrio 100% reciclado, fabricada por la artista Sara Sorribes. Desde el Ayuntamiento de Benidorm y con Ecovidrio lo que buscamos es hacer ver que el Benidorm Fest puede ser un festival sostenible, es un festival sostenible, y poner en valor el compromiso del Benidorm Fest, de la ciudad de Benidorm, con el reciclaje de los envases de vidrio, con la protección del medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. Según el alcalde, esta es una actividad que encaja perfectamente en el día a día de la ciudad, y eso se refleja en los números. Benidorm incrementó el pasado curso la recogida de vidrio un 10%, llegando a acumular 1,2 millones de kilogramos de este material. Ahí lo veíamos, Benidorm Fest, que nos llena de alegría, de música a la provincia y España entera. Pero antes de adentrarnos en música, vamos a la moda, que es lo que toca cada miércoles, 2 veces al mes, cada 2 semanas. ¿De la mano de quién? De un... Bueno, pues él es colaborador, él es un amigo de la casa, iba a decir un amigo más, pero no, es un amigo de los grandes, de aquellos que también están triunfando en las redes sociales. Jordísimo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Y hoy no vienes solo. No, hoy vengo muy bien acompañado. Y con entrevista presencial, que a nosotros, vamos, nos pirra que haya gente que aún apueste por pisar plato. Hombre, eso es que además, bueno, ya sabes que esta temporada yo quiero y estoy obsesionado con dar voz a diseñadores que a mí me impactan de alguna forma. Y bueno, pues el invitado que tenemos hoy es excepcional tenerlo aquí.
tenemos la gran suerte de tenerlo en Alicante, para que lo sepan pues todos nuestros espectadores, que van a poder ir a visitarle y pues trabajar junto a él mano a mano. Él es José Navarro, que bueno, empieza en el mundo de la moda, en la industria, en el 85, ¿no? Creando su propia tienda multimarca en el Centro Comercial Fontana. Y bueno, a partir de ahí, bueno, le tenemos. Claro, Jordi, yo sé que tú tienes Yo me muchos adentro, es datos que a mí me encanta hablar de historia. Es que son sus guilty pleasures, para aquella gente que no entiende inglés, bueno, pues sus placeres ocultos y ya no tan ocultos. Culpables. Hoy traemos a José Navarro, él es diseñador, tiene su atelier, ¿no? Aparte también es un influencer, dado a esta nueva era de las redes sociales. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y participar de un programa de moda que tanta falta hace, ¿vale? Es muy importante que nos demos cuenta de la importancia que tiene, valga la redundancia, la moda hoy para la gente joven y para la gente mayor. ¿Por qué no? Desde luego, moda importante, nosotros aquí intentamos defenderla, apoyarla y divulgarla. Jordi lo hace cada 2 miércoles y hoy le hemos interrumpido con un currículum que tiene nuestro invitado. Decías, en el 85 se empieza... Claro, es que, a ver, a mí, ya os digo, o sea, estoy tan impactado porque, bueno, para empezar, con su elegancia que está ocupando el plato entero, nos está dejando a la altura del betún casi, que yo siempre que me creo aquí que soy el que trae las tendencias y demás, pero en este caso es impresionante, ¿no? Cómo ocupa el lugar un hombre o mujer que viste un traje bien hecho y a medida, y eso es a lo que queremos dar importancia, porque realmente tampoco sale tan caro hacerse un traje a medida como la gente está en el imaginario público. Ni mucho menos, o sea, muchas veces pensamos que hacer un traje a medida está a años luz de lo que sería un traje de confección regular y no es tanto, o sea, evidentemente, dependiendo del tipo de tejido que elijamos y de la complejidad del diseño, pues puede ser un poquito más o un poquito menos, pero nunca está a muchísima distancia de lo que sería una confección regular. ¿Vale? Aporta muchísimo más lo que es hacer un traje a medida que lo que te cuesta en realidad. Al final, esta frase tan manida, ¿no? Que lo barato sale caro y lo caro al final sale barato, ¿no? Si nos centramos en meter una buena calidad, un buen patrón, una buena confección y un cuidado acorde con la personalidad del que lo va a vestir, al final nos termina saliendo barato. Es decir, que lo caro o barato es subjetivo, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, y aparte tú es que sabes de producción y de producción en masa casi, porque es en el 92 cuando emprendes tu firma PH de vaqueros, que acaba cotizando en el ICEX e IBEX de más de 15 países alrededor del mundo, vamos, sí, desde Hong Kong hasta Luxemburgo. Correcto. A ver, la historia, claro, cuando uno va cumpliendo años, al final va teniendo mucha historia, ¿no? El otro día en una cena que teníamos los compañeros del colegio, decíamos, ¿cuántas cosas tenemos que contarnos, ¿no? Cuando uno tiene muchas cosas que contar es porque verdaderamente tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Bueno, cuando empezamos en el 85, mi mujer y yo, que siempre ha estado codo con codo en todos los proyectos, ella, lo digo graciosamente, pero es la realidad. Yo suelo volar muy a menudo, o sea, es decir, se me va la creatividad por los cielos, ¿no? Y de pronto ella es la que siempre me ha hecho bajar un poco al suelo, ¿no? Me ha dicho, a ver, cuidado, esto no, esto otro sí. Entonces yo creo que hemos hecho siempre un tándem muy, muy bonito. Yo tengo una parte creativa muy, muy desarrollada, pero ella tiene una parte, digamos, analítica, muchísimo más desarrollada que yo. Y entonces siempre me toca escucharla y siempre me toca hacerle caso, ¿no? Cuando empezamos en el año 85, empezamos con una tiendecita muy pequeñita en la tienda en la playa de San Juan, en el Centro Comercial Fontana, como bien has dicho. Pero fíjate que era una tienda de tanta referencia que había gente que venía incluso de Londres a comprarnos a nosotros. En aquella época, en el 85, las firmas que imperaban eran pues las firmas nacionales como Adolfo Domínguez, Gene Cabaleiro, Unicen, Cortemans, Pedro Morago, todo ese tipo de firmas, que además hacía una moda gallega, catalana y demás, era un referente en España y que además, como no habían escalado al mundo, toda la gente que quería vestir ese tipo de ropa tenía que venir a España. Mucha gente que venía de vacaciones a Playa de San Juan y venía
esperando el momento para poder comprarse la ropa en mi establecimiento, ¿no? Yo tengo muchísimas anécdotas que os contaré si tenemos tiempo, pero de verdad que es curioso cómo, fíjate si hay establecimientos desde Madrid hacia aquí o desde Londres hacia aquí, que venían a parar a nuestro establecimiento como si fuera una cosa un poco especial. También es verdad que en esa época, con 22 añitos, pues claro, teníamos una visión de la moda muy especial, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, cuando en el 92 creo la marca PH, es cuando salgo al exterior. Y fíjate que yo soy una persona, entre otras cosas, a pesar de que he viajado mucho por el mundo y que he trabajado mucho a nivel internacional, soy muy familiar. Y entonces cuando mi hijo nace, que nace precisamente en el 92, y pasa un año, y yo estoy por esos mundos de Dios buscando opciones para mi firma, me di cuenta que no era la vida que yo quería. Ya estaba cómodo en un hotel en Tokio, ya tenía esa vida que decía, bueno, llego a mi hogar como si fuera mi hogar y estoy a años luz de mi casa, ¿no? Y no quería esa vida, ¿no? Y al final, como uno no puede correr dos carreras a la vez, cuando dejo la exportación y me dedico a nivel nacional es cuando nace mi vocación por la sastrería, ¿vale? Eso ocurre aproximadamente en el 89 y es cuando desarrollamos el proyecto Alexander Hoffman, que ve la luz en el año 2000 y poco, pero que venía gestándose de muchos años atrás. Es decir, ese tema ya venía. Entonces, ¿qué ocurre con la sastrería que hacemos en Alexander Hoffman? Es una sastrería que utiliza patrones que han estado siempre ahí, como es un príncipe de Gales, una raya diplomática, un cuadro ventana, una pata de gallo. Todo ese tipo de tejidos no los hemos inventado ahora, pero sí los hemos remasterizado. Los hemos cogido, los hemos metido en la lavadora y hemos hecho con ello una cosa completamente nueva, ¿vale? Entonces, cuando un traje tiene un buen tejido, un buen patrón, y a eso le sumamos un cierto toque de creatividad, lo que sale no puede ser malo. Lo que sale al final es algo completamente actual, completamente nuevo, con ese arraigo de la sastrería auténtica de toda la vida, ¿vale? Y en ello estamos. Y pregúntame. Pues ya vamos a empezar con las preguntas, porque yo quiero exprimirte a ti y a tu conocimiento. La primera por la que quiero empezar, y es que ahora, como bien estábamos comentando antes, los jóvenes estamos apostando otra vez por volver a la sastrería, a volver a vestirnos bien en traje y demás. Y es que Eugenia de la Torriente, en el libro La elegancia masculina, apunta que el tiempo libre en sí es un lujo. Y yo te quería preguntar cómo puede afectar pues esto de tener un traje a medida, un armario a medida, un uniforme, por así decirlo, a tener lujo en nuestra vida al que apunta Eugenia. Pues mira, es curioso lo que me preguntas, porque verdaderamente cuando te haces algo a medida, da igual que sea un traje, que sea una camisa, que sea un pantalón de sport, al final lo que estamos utilizando es nuestra capacidad creativa, o sea, del propio cliente, para poder elegir el tejido, el modelo, el color y por supuesto el diseño. Al final, ¿qué ocurre? Que todo encaja. Cuando tú le haces una prenda a una persona después de haberte transmitido su personalidad, al final todo encaja. ¿Y no os pasa a vosotros que cuando salimos a la calle con la ropa que nos gusta, la ropa que nos sienta bien, la ropa que verdaderamente nos es cómoda, estamos como más felices? ¿No ocurre que además te das cuenta que parece que todo encaja? Salimos a la calle y decimos, llevo el zapato que quiero, llevo los calcetines que me gustan, llevo el pantalón que me apetece, llevo la camisa o la chaqueta o la cazadora o la parca que me gustaría llevar y me siento feliz. Y de eso se trata la moda también, de sentirte feliz. Dependiendo de cómo vistas, también tu estado de ánimo te predispone en la vida. Claro, al final te da seguridad y autoestima. Claro. A la hora de salir. A lo largo de estos años imaginamos que ha evolucionado mucho el mundo de la sastrería. ¿En qué punto nos encontramos? Desde que tú empezaste hace ya más de 25 años, ¿cómo has visto que han cambiado los tejidos? La forma, ¿no?, también de hacer, y como decía Jordi, imagino que también los clientes. Sí. Mira, ha evolucionado para bien, ¿de acuerdo?
has sido muy amable al decir más de 25 años porque hace más de 41 y eso implica que parece que ya es más joven, ¿vale? Y uno ya va peinando canas. Así acaparábamos y no nos pillábamos los dedos, José. A ver, ha evolucionado muchísimo, pero sí es verdad que no hemos desatendido todo lo que hemos heredado de la sastrería antigua. Ahora los jóvenes pues tenéis mucha información, tenemos acceso por medio de Internet a una cantidad de información tremenda, y cuando nos viene un cliente joven preocupándose por la sastrería, nos damos cuenta que ya dispone de mucha información, lo cual nos lo pone un poquito más fácil. ¿Cómo ha evolucionado? Pues remasterizando los patrones que han sido tradicionales. No hemos dejado de hacer cosas que hacíamos antes, es decir, hemos utilizado los mismos tejidos, hemos utilizado los mismos patrones, pero es cierto que los hemos acondicionado al tiempo actual. Antiguamente, la sastrería en los años, hace 50 años, solo vestían pues, nuestros padres o los abuelos, la gente joven, no vestía de sastrería. De un tiempo a esta parte, ya la gente joven, yo tengo muchísimos clientes con 20, 22, 25 años, que les gusta vestir con trajes a medida, con los elementos de sastrería que definen el bien vestir, evidentemente con el toque actual donde le metemos un corte nuevo o unos complementos diferentes para que de pronto esa sastrería, unos volúmenes de vestibilidad diferentes, esa sastrería se actualice, ¿vale? Y es muy interesante ver como gente muy joven, mi hijo mismo con 19 años, ya me pedía el otro día un pantalón con determinadas características, ¿no? Y eso pues me pareció interesantísimo. Jordi, últimas preguntas, al lío. Bueno, pues quiero aprovechar, ya que nos cuentas que pues esta evolución que vemos todos en los tejidos y demás, y que tú especialmente eres un diseñador que sobre todo le das una vuelta y un giro a la sastrería más tradicional, basándote obviamente en todas las reglas y demás. Ya le hicimos esta pregunta a Lucía Sánchez de Le Machet, y es que quiero entrar más en vuestra cabeza creativa. Explícanos qué reglas, ¿no?, son las que te gusta más romper y, en fin, motivos y demás. Mira, lo primero que yo hago cuando un cliente me visita es tener una larga conversación con él para que me impregne de su personalidad, ¿vale? Esa es la primera regla, que además es ineludible. Es importante que este cliente sepa cuáles son los protocolos y cuáles son las reglas para poder saltárselas, porque lo primero que le digo es que una vez que conozca las reglas, debe saltárselas muy a menudo. Yo soy muy transgresor en mi trabajo, a pesar de que me preocupa mucho la perfección, la calidad, la costura tiene que ir en su sitio, el volumen tiene que ir en su sitio, la movilidad, la transpirabilidad, todo ese tipo de cosas me preocupa muchísimo, pero me preocupa muchísimo más que el traje te defina, que defina tu personalidad, ¿vale? Y con los elementos que utilizamos al final terminamos definiendo nuestra personalidad, que, como digo, tiene que ser transgresora, ¿por qué no? Tenemos que conocer los protocolos para poder saltárnoslos. Yo tengo una publicación, y os la resumo brevemente, que es las 4 reglas de oro, que seguramente a lo mejor las has leído. La primera, siempre digo, déjate aconsejar por un profesional, pero no le hagas caso en todo. La segunda, debes transmitir verdad, es decir, cuando te vistes, tienes que ser tú, tienes que tener tu propia personalidad que se plasma en tu vestuario. La tercera es hacerse una lista de las cosas que te importan muy poco, ¿vale? Porque la gente opina y parece que eso sean verdades universales, y no es así. Esas cosas que te dicen, que te hacen daño y que verdaderamente no van con lo que tú verdaderamente piensas, hay que apuntarlas para saber que no te importan nada. Y la cuarta, más importante, dice que cuando hagas lo que hagas, lo hagas porque te dé la gana. Así de sencillo. Por eso cuando muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo vas a meter una corbata con no sé cuánto en el quinto? Digo, ¿te gusta? Sí. Pues adelante. Qué bueno. Pues con esto nos vamos a quedar. Te pueden encontrar además en redes sociales, donde, como decíamos al arranque del programa, estás arrasando, más de 70.000 seguidores, dando esos consejos prácticos para vestir bien y sobre todo hacerlo con cabeza y, como tú dices, con un propio estilo.
Así es. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros. Jordi, gracias por esta entrevista y volvemos a vernos dentro de 2 miércoles. Eso es. Gracias. Señoras y señores, ya ustedes, por favor, esto ya humilde consejo del día, que nos vengan mañana a visitar, que volvemos a abrir las puertas de esta explanada y les invitamos a un bello paseo a partir de las 5:30 de la tarde. Descansen, cuídense, sobre todo pasen buena tarde. Hasta la vista, descansen.